Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer, que 20 años no es nada, eso decía Gardel, allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver. Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Hoy, 15 de marzo, damos comienzo al programa 416 de Obligados a volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 416, que corresponde al miércoles 15 de marzo. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, destinado a los temas de política internacional, hoy arranca con el panorama general que presenta Hernán Pereira. Le sigue la columna de Palestina y Medio Oriente, de Fernando Isas, que también nos recuerda que en estos días se han cumplido 20 años de la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Cerramos este bloque con otro artículo, estudio, informe, preparado por Eduardo Alberto Giaquero, un ingeniero químico argentino que se incorpora como columnista de temas geopolíticas después de haber pasado muchos años radicado allí en Brasil, y donde se especializó en temas de energía nuclear.
Hoy nos cuenta el convenio que se hizo bajo los auspicios y gestiones de China entre Irán y Arabia Saudita con relación al tema petrolero. Hacemos un pequeño paréntesis para indicar que no nos vamos a cansar de reclamar por la libertad de Milagro Sala. Sí, Milagro Sala, la compañera que es víctima de las persecuciones que encabeza el gobernador de Jujuy y también de las rigideces jurídicas del presidente de la Nación que no firma el indulto. Pasamos así al segundo bloque, en el que comentaremos las noticias de la política nacional, que comienzan con las operetas de la prensa hegemónica y admirablemente investigadas por Hugo Muleiro, en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, el informe económico de Horacio Robelli, que se explayará sobre la economía bimonetaria. Y finalmente, en materia de informes, tenemos el que preparó Jorge Elbaum y se publicó en El cohete a la luna, bajo el título Narcos, Cuevas y Puertos, en la voz de Irene Ring. Y para el 24, la convocatoria, el 24, de la plaza a la corte. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si empezás con tu columna? Buenas tardes, compañeros, este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy integrante de Obligados a Volver desde los comienzos. El punto central de la agenda internacional continúa pasando por lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero ahora se le suma también la crisis financiera que está pasando Estados Unidos con la caída del banco que llevaba los fondos o los dineros del Silicon Valley, de todo lo que es la industria electrónica de Estados Unidos, y todos los grandes, las grandes empresas dueñas del software y de la comunicación por Internet en el planeta. A todo esto se le sumó ahora la caída de un banco en Nueva York, que es el que estaba con las Bitcoin, que son esas monedas digitales que se han creado para absorber la liquidez de la gran emisión que realiza Estados Unidos de dólares para financiar su déficit, mientras les exige a través del Fondo Monetario Internacional a países como la Argentina que no tengan déficit. Y además también mientras la Unión Europea les exige a sus integrantes déficit reducido, y Estados Unidos se da el lujo de tener cualquier déficit total, lo financia con la emisión de dólares espurios. La crisis financiera tiene todo que ver con la emisión descontrolada, tiene todo que ver con los problemas de la economía de Estados Unidos en este momento, que se han puesto al rojo vivo. Hay burbujas especulativas creadas en torno al Bitcoin, a las Bitcoin, y en torno a las industrias electrónicas de hardware y de software. Todo esto tiene también mucho que ver con la disputa por el excedente que está generando para Estados Unidos con la guerra de Ucrania, sobre todo por la explotación que se hace de los países europeos, que están pagando ahora el combustible muy, muy caro, que llega desde Estados Unidos o desde otros países, pero a través de empresas norteamericanas, el caso del gas y del petróleo. Y además el tema de los armamentos. Estados Unidos ya le lleva prestado a Ucrania alrededor de 50.000 millones de dólares que van directamente a su industria bélica, porque es la que va a proveer todo aquello que Estados Unidos le promete mandar
a los ucranianos o que le está mandando a los ucranianos. No solamente está Rusia en la mira de Estados Unidos, también está el tema del acuerdo llamado AUKUS, que es por Australia, United Kingdom, el Reino Unido, y US 6, Estados Unidos. Este pacto es para cuidar la seguridad en el Océano Índico, en el mar de la China. Es un pacto anti-China. Ahora están creando una flota de submarinos a propulsión nuclear. Estados Unidos le vende 6 submarinos a propulsión nuclear con misiles que pueden llevar cabezas atómicas a Australia, pero hacen un pacto defensivo junto con Gran Bretaña. ¿Y qué tiene que hacer Gran Bretaña metida en el mar de la China? Explíquenme, porque es inentendible. Y Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer en el mar de la China? Va a defender a Taiwán, en teoría, su colonia metida en el corazón de China. Bueno, es una provocación del tipo de la que desarrollaron contra Rusia a través de la OTAN y que desembocó finalmente en una reacción que, bueno, tiene sus puntos oscuros. La reacción rusa sobre Ucrania, una guerra que lleva más de un año y que no tiene mira de resolverse, y que además en este momento tiene como eje central la batalla de Bakhmut, una ciudad neurálgica en el sur de Ucrania, que es un punto central de comunicaciones y de rutas, y que le va a garantizar a quien salga triunfante de esa batalla tener la posibilidad de moverse con mucha libertad en todo el sur de Ucrania, desde la península de Crimea, que era la preocupación de los rusos, por todas las repúblicas del Donbass. Está actuando allí un grupo mercenario a favor de los rusos, el famoso grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios internacionales, los hay de muchas nacionalidades, que se expresa públicamente a través de su jefe diciendo que están en el centro de la pelea en Bakhmut y critica incluso a las tropas rusas, dice que no tienen la preparación suficiente ni el suficiente nervio militar como para estar ahí en el centro de la batalla y que lo están llevando ellos y que están ganando. La contraofensiva diplomática de Occidente contra el grupo Wagner, que no es por una cuestión ética, porque ellos también tienen su grupo de mercenarios y muchos de ellos están combatiendo en las filas ucranianas, pero utiliza ahora el Tribunal de la Haya, ese mismo que nos condena 2x3 a pagarle a las empresas internacionales que han actuado en la Argentina onerosas indemnizaciones. Ese grupo ahora pretende procesar a Rusia y a funcionarios rusos por la supuesta expatriación de Ucrania de 16.000 niños. ¿De dónde sacan esta cifra de 16.000 niños? De una denuncia del gobierno de Ucrania. Pero lo toma y hace un proceso criminal contra los rusos sin ver si esta cifra realmente es cierta. Se hablaba de 1.000 o 1.500 chicos que quedaron huérfanos en Ucrania y que fueron llevados a Rusia, adoptados por familias rusas. El Tribunal de la Haya también ha tomado partido a favor de Ucrania en lo que dice que son actos criminales contra población civil y contra infraestructura civil. Y también está trabajando sobre ese tema. El otro punto crucial en la zona es lo que está pasando en Georgia. En Georgia el gobierno saca una ley, un proyecto de ley para declarar agentes extranjeros a la ONG y a los medios que tengan financiamiento del exterior. Esto en realidad es una cosa en contra de Rusia, que tiene muchos medios a favor y que ha habido muchas manifestaciones a favor de la posibilidad de que Georgia deje su actitud beligerante en contra de Rusia y pase a estar a favor de Rusia, o por lo menos en una actitud neutral. La presidenta
Salomé Zurashvili, desde el exterior, en visita a Estados Unidos, se manifiesta en contra de la propia ley que mandó su gobierno, mientras los manifestantes que están en contra de esta ley, porque dicen que es igual a muchas que existen en Rusia, piden la dimisión del gobierno. Esto es un intríngulis muy difícil y hay muchas manifestaciones también en favor de la anexión con Rusia. Para terminar, podemos decir que está de visita en Kiev el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, que está tratando de llevar el acuerdo de granos, prorrogarlo, el acuerdo para permitir la exportación de granos ucranianos desde los puertos que están sobre el Mar Negro a distintos lugares del mundo. Los rusos han dicho que prorrogan unilateralmente el acuerdo por 2 meses, es decir, que van a dejar pasar a los buques graneleros que lleven mercadería ucraniana. Amigos, buenas tardes. Soy Fernando Guisa del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente. Hoy tenemos dedicado el micro a los 20 años de la invasión estadounidense y una importante coalición internacional a la República de Irak, que en los próximos días se va a cumplir el 20 aniversario de esta invasión y de este saqueo. Y como venimos analizando en los últimos programas, estamos dedicándonos a los costos de estas guerras que impone el imperio. Para poder adentrarnos en este aniversario de la invasión y el saqueo de Irak, quiero recordar algo que fue muy devastador allá por 1980, que fue el enfrentamiento bélico entre la República Islámica de Irán, la recién nacida República Islámica de Irán en el año 1979, y la República de Irak. Una guerra que duró 8 años, costó alrededor de un poco más de 1 millón de muertos, y dicen los entendidos, los economistas, los analistas de entonces, que el costo, además de la enorme cantidad de vidas humanas que se llevó, el costo en dólar billete equivalía a 11 veces la deuda externa de toda América Latina. Y en los años 80, con la recuperación de la democracia en nuestro país y en muchos países de la zona, hablábamos para lo que hoy serían unos pocos miles de millones de dólares de la deuda externa heredada de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Quería referir con estos datos históricos como para poder dimensionar las cifras y la cantidad de muertos, lamentablemente, que conllevan hoy las invasiones que el imperio realiza y las guerras que fagocita con la intención de dividir o subdividir los países como los bantustanes en Sudáfrica, algo que Estados Unidos lamentablemente no pudo llevar adelante en Afganistán, en Irak mismo, en Libia, y está intentando hacer con una suerte dispar hace 12 años en la República Árabe de Siria. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló que a mayo del 2022
8.5 millones de iraquíes viven entre minas mortales y restos de guerra sin explotar. De estas cifras, de estos costes, la prensa hegemónica no da cuenta. Claro, son vidas humanas, no son miles y miles de millones de dólares que, por ejemplo, los neocoloniales de Estados Unidos creen en la excepcionalidad estadounidense y postulan en todos los estrados que pueden que para que su país mantenga su supremacía deben primero destruir a Rusia, luego eliminar a China y en estos últimos tiempos usan a Ucrania como campo de batalla de un conflicto de mayor orden, de cuyo resultado depende la reorganización del mundo y su futura evolución. Si nos ceñimos a los resultados económicos y financieros de las últimas 72 horas, podemos aventurarnos en creer de que el fin de la supremacía estadounidense está llegando a su fin. Ojalá que esto así suceda en beneficio de la especie, en realidad, y de toda la humanidad. Vamos a hacer este primer corte ya con la presentación del micro que vamos a desarrollar referido a los 20 años de la invasión a Irak y por supuesto sin soslayar el acercamiento de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, su acérrimo enemigo. Continuando con la segunda y última parte de este micro dedicado al aniversario de la invasión a Irak, allá por finales del año 2021, el presidente Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi anunciaban que para finales del año 2021 el ejército estadounidense no participe en ninguna misión de combate en Irak, después de estar, para ese entonces, 18 años invadiendo, asolando con terrorismo imperial a este país del Medio Oriente. Y el 7 de marzo, contradiciendo un poco de alguna manera esta expresión de deseos, por llamarlo de alguna manera, de Biden y de el ministro iraquí, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó este martes a Bagdad en una visita sorpresa en el marco de su gira por Oriente Medio, el cargo de mayor rango de la administración de Joe Biden que visita el país y en el mes en el que se cumplen los 20 años de la invasión de Estados Unidos a Irak. Estamos aquí para reafirmar la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak en nuestro camino hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo el jefe del Pentágono en su cuenta oficial de Twitter. Hasta el momento no se conocen detalles de este viaje que se produce a menos de 2 semanas del 20º aniversario de la invasión estadounidense de Irak, iniciada en marzo del 2003, que derrocó y asesinó al gobierno de Saddam Hussein. Los estadounidenses esperaban con esta medida, esta invasión, dividir a Irak y todos los países del Oriente Medio, de modo que existieran docenas de mini estados para que Israel dominara a todos, pero sus planes de participación no tuvieron éxito en Irak, Siria, Libia y Afganistán, precisó. Por su parte, el investigador Amir al-Sadi consideró que Estados Unidos convirtió a Irak en un escenario de ajuste de cuentas y dijo: América
inicialmente dio paso a Al-Qaeda y a posteriori llegó el Daesh, que destruyó absolutamente todo, incluso sitios arqueológicos y patrimonio iraquí, justamente en uno de los lugares que se considera cuna de la civilización. Se estima que el costo directo de la invasión llega a la friolera cifra de 839.000 millones de dólares y en $1 billón la suma total de estos y los costos o costes macroeconómicos, como suelen vaticinar los economistas. La guerra contra el terror, entre comillas, como sostiene el imperio, costó más de 900.000 muertos. Hay algunas voces que sostienen que son más de 1 millón de muertos, superando el 1 millón de muertos de la guerra Irak-Irán, y que lleva un costo de 8 billones de dólares y la pérdida absoluta de libertades con un gobierno títere afín a los intereses imperiales. Según cifras, hasta el mes de agosto pasado, habían muerto 897.000 civiles y en total 929.000 personas entre personal civil y militar. Evidentemente, para Estados Unidos el fracaso en Irak significó y significa la profundización de su decadencia hegemónica que el expresidente Obama intentaría frenar con un multilateralismo relativo, pero sin abandonar el guerrerismo imperial en el que se hizo famoso como el señor de los drones. Para Irak, la invasión desgraciadamente fue una verdadera tragedia que dejó más de 1 millón de muertos, millones de desplazados que quedaron en la miseria y profundizó antiguas diferencias étnico-culturales. El famoso axioma que utiliza el imperio: divide y reinarás. Pero además reconfiguró el tablero geopolítico regional, donde el país se volvió de alguna manera un tablero en disputa entre la influencia norteamericana e iraní y cuyas consecuencias geopolíticas continúan. Pero bajo los oficios de China, para ir terminando esta segunda y última entrega, bajo los oficios, valga la redundancia, oficiosos de China, se produce el acercamiento entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita, un acto realmente importante de la geopolítica en las últimas 2 décadas. En 2 meses estarán restableciendo relaciones diplomáticas rotas desde hace 7 años. Esto ha sido todo por hoy, amigos, agradeciendo como siempre a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos estamos reencontrando en el próximo programa. Gracias y buena semana. Buenas tardes, oyentes de la radio Obligados a Volver. Soy Eduardo Giachero, tengo 63 años, ingeniero químico de profesión y resido en Brasil desde 1985. La jugada maestra de China, 14 de marzo de 2023. Después del acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, logrado por intermedio de la diplomacia china, nada volverá a ser como antes en la geopolítica mundial. En estos días se firmó un histórico acuerdo diplomático para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, rotas desde el 2015 por causa de la guerra de Yemen y por el enfrentamiento teológico entre el régimen sunita saudí y el chiita iraní. El acuerdo fue firmado en Pekín bajo los auspicios de la diplomacia china
en un típico pacto win-win, como siempre ha gustado a China, y en este caso podríamos decir un pacto win-win-win, ya que hay 3 estados que ganan, que son Irán, Arabia Saudita y también China. ¿Cómo China consiguió semejante éxito entre 2 enemigos totalmente opuestos? Uno, el mayor comprador de armas estadounidense, con bases militares de Estados Unidos en su territorio y supuestamente acuerdos de inteligencia con Israel, y el otro, sancionado desde 1979 por Estados Unidos y amenazado por Israel, un día sí y el otro también, en lados opuestos en la guerra de Yemen y también luchando por la supremacía ideológico-militar de Medio Oriente. Para explicar esto, hay que retroceder hasta comienzos del 2014, época en la que el barril de petróleo Brent estaba en el nivel de $110. Se produce el golpe de Estado en Ucrania y en consecuencia la retomada de Crimea por Rusia y el desarrollo del conflicto bélico en la región ucraniana del Donbass y las inevitables sanciones norteamericanas. Como Rusia tenía ingresos fabulosos por la venta de petróleo, el gobierno Obama hace un acuerdo con el moribundo rey Abdullah de Arabia Saudita para aumentar la producción y así bajar los precios y herir de gravedad el presupuesto ruso, basado en gran parte en los ingresos en la venta de hidrocarburos. De esta manera, debilitar el poder de Putin y, en el mejor de los sueños, realizar un regime change vía revolución de color tipo Georgia o Ucrania, la primera ucraniana, en los años 2000, después durante el gobierno de W. Bush, que llevaron Mikhail Saakashvili y Viktor Yushchenko al poder respectivamente. En principio el plan funcionó muy bien. El petróleo bajó a $50 a finales del 2014 y llegó hasta $25 en el 2016. Como daño colateral para los Estados Unidos, buena parte de las empresas independientes de extracción de petróleo por fracking quebraron, pues los costos de producción son entre $40 y $50 por barril. En su mayoría estas empresas fueron absorbidas por las grandes petroleras. Por otra parte, la caída abrupta del precio del barril afectó también al Reino de Saud y las finanzas del país entraron en déficit crónico en la balanza de pago, ya que los menguados ingresos no cubrían la alta factura de las importaciones. Además, hubo un cambio de gobierno en Arabia Saudita. En febrero de 2015 fallece el rey Abdullah y asume su hermano Salman, nombrando príncipe heredero a su hijo Mohammed bin Salman, que en la práctica asume el poder en el reino y promueve una purga en la familia real, eliminando o encarcelando a sus rivales e incluso fue acusado de estar por detrás del asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi, ejecutado dentro del consulado saudita en Estambul en octubre del 2018. La Unión Europea y parte del gobierno de Estados Unidos piden una investigación internacional y presionan por sanciones contra el régimen saudita y eventualmente por la caída de bin Salman. Este se siente doblemente traicionado, pues por seguir las directivas de Washington, el país estaba yendo a la quiebra y además no gozaba de la impunidad de los antiguos mandatarios sauditas. Con la caída del petróleo a niveles insostenibles para los exportadores, en 2016 se forma la organización OPEP+, incorporando 11 nuevos miembros a los anteriores 13, destacadamente Rusia, tercer productor mundial por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. Rápidamente, la OPEP+ pacta cortes sucesivos de la producción de petróleo para estabilizar el precio en torno de $50 en 2017 y $70 en 2018. Como guinda de la torta,
en el encuentro del G20 realizado en Buenos Aires en noviembre de 2018, ningún mandatario occidental se dignó a saludar al príncipe bin Salman, tratándolo como un apestoso por el asesinato de Khashoggi, ocurrido poco más de un mes antes del G20. Pero Putin saluda efusivamente con un check 5 a bin Salman, sellando así una alianza que literalmente vale billones. Cuando Biden fue a Arabia Saudita en el 2022 para pedir un nuevo aumento en la producción de crudo, fue humillado por bin Salman y salió de manos vacías. Por su parte, el gobierno chino, que siempre continuó comprando petróleo iraní y en estrecha cooperación con el gobierno de Irán, nunca dejó de adquirir grandes cantidades de crudo saudita. Y ante la enorme cantidad de sanciones impuestas por Trump contra China, después del 24 de febrero de 2022 contra Rusia, por la operación militar especial en Ucrania, viendo que la enorme reserva de treasuries, o sea, los bonos del tesoro que posee China, pueden ser pulverizadas por una sanción unilateral yanqui. Iniciaron en una negociación para utilizar yuanes en la compra de petróleo saudita y así librarse del peligroso petrodólar. Y también hacer un bypass en el sistema de intercambio bancario SWIFT, herramienta principal del Tesoro estadounidense para controlar y cortar los flujos financieros indeseables. Y ahora este pacto, mantenido en secreto hasta su firma, aleja totalmente a la Casa de Saud de las garras del imperio e inclusive coloca en peligro la continuación de las bases militares norteamericanas en suelo saudita. También congela las aspiraciones israelíes de utilizar el espacio aéreo saudita en un posible ataque contra Irán. Y este acuerdo representa el último clavo en el cajón de las aspiraciones del imperio de dominar y modelar la política de Medio Oriente, a excepción, claro, de Israel. Este acuerdo también muestra la diferencia entre la diplomacia del Big Stick de Estados Unidos y la verdadera diplomacia china, que consigue llegar a un entendimiento a enemigos casi irreconciliables. Y el casi es por obra exclusiva de China. En resumen, Putin y Xi Jinping juegan ajedrez. Los europeos están fuera de juego. Y Biden ni se sabe a qué juega, tamaño su demencia senil. Postscriptum. Si India se sube definitivamente a este tren, no hay duda de que será el fin del imperio americano. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Metralla mediática concentrada una vez más en CFK, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La batería de acciones del aparato judicial contra el oficialismo y puntualmente contra Cristina Kirchner, más su intervención en público el viernes 10, renovó los bríos editoriales para sentenciar una vez más el ocaso de la vicepresidenta, empujar su relevo en el justicialismo y hasta reprochar a los jueces de Los Abrojos por no haber recurrido a la figura de la asociación ilícita. Esta energía puesta en quien a la vez es descripta en su ocaso político, condición ineludible para que el peronismo vuelva a ser lo que era antes del kirchnerismo, comprende el ya viejo anhelo de verla encerrada,
como deslizó Clarín en su tapa del domingo, detrás de una metáfora malograda. Encerrada, peronismo huérfano, desesperación kirchnerista, Cristina en shock, el peronismo prepara el relevo, son solo algunas de los títulos y definiciones políticas de Clarín y La Nación solamente el domingo, después de las maniobras judiciales recientes, el discurso de Cristina Kirchner el viernes y el acto del sábado en Avellaneda, cuya consigna fue descalificarla por La Nación e Infobae. Como se sabe, desde fines del 2021, cuando los medios opositores comenzaron a anunciar la condena en la causa por la obra pública y a calcular su impacto en el calendario electoral, los fundamentos, en verdad solo la forma técnica de llamarlos, se llevaron el viernes 7 páginas completas en Clarín y 5 en La Nación. Además, hubo un fenómeno que queda para la historia del periodismo. Los fundamentos se difundieron a las 9 y a las 9:45 Lucía Salinas en Clarín y Hernán Capielo en La Nación ya habían leído las 1.600 páginas publicadas, ya habían seleccionado párrafos salientes y ya habían escrito y publicado notas que, lógicamente, eran las primeras en las versiones en línea de ambos medios. Y que nadie se atreva a pensar, y menos a decir, que hay componendas y acuerdos mafiosos entre jueces fiscales y empresas periodísticas. Corre el riesgo de ser llevado ante esa misma justicia según el flamante anuncio que sus señorías hicieron contra la defensa de Cristina Kirchner. Según se mire, esa amenaza expresa el corrimiento de los parámetros que la vicepresidenta describió en Viena, una negación de derechos inherentes a la democracia. Y esa fue, justamente, menos publicada el sábado. Clarín la censuró. La Nación la mandó a unos párrafos perdidos. Eso sí, los medios opositores no mintieron cuando en los artículos del 2 de marzo avisaron que la réplica a las denuncias y críticas del oficialismo a la justicia, incluidas las del vicepresidente en el mensaje ante el Congreso, llegaría por fallos y resoluciones. Acaba de ser extendida en 6 meses la cautelar que beneficia a las grandes empresas proveedoras de conexión a Internet, con el Grupo Clarín en primer lugar. Resumiendo, estas corporaciones usan a sus jueces para abatir una política pública. A la vez, la Cámara Federal le sugiere a la jueza Copito Capuchetti que ya no investigue el intento de asesinato de la vicepresidenta y eleve la causa a juicio, para cerrar toda posibilidad de explorar quiénes son los cabecillas políticos y quiénes financiaron las operaciones. Fue una decisión a estricta contramano de la postura de Cristina Kirchner, se regocijó Clarín. Luego de la tinta derramada para publicitar los fundamentos de la condena, los opositores subieron la apuesta. En la nota, ni inocente ni proscripta, encerrada, Van der Kooi dice que los jueces hacen una descripción que pudo justificar cómodamente condenarla por asociación ilícita. Como si obedeciera al mismo mandante, Morales Solá tipió un párrafo idéntico. Parece más una amenaza, un recurso que puede usarse en el futuro que un reproche. La pretensión de incidir en el regreso del justicialismo a la etapa anterior a 2003 se nota groseramente en la promoción dada el fin de semana por ambos medios al gobernador Schiaretti, un odiador furioso del kirchnerismo a quien se intenta beneficiar atribuyéndole, y parece un mal chiste, una postura antigrieta. Si de impostores se trata, Clarín le está haciendo pasar una mala racha al alcalde Rodríguez Larreta, cuyos fondos multimillonarios en publicidad no parecen ser suficientes para contener la voracidad de la fiera. Novedad llamativa. Clarín vino a descubrir que hay inseguridad en la ciudad y en choque directo con el relato del precandidato le dio espacio en 2 tapas en 4 días a acciones delictivas. Igualmente sorpresivo, el miércoles dedicó 2 páginas a las carencias de las escuelas públicas y a los reclamos por asaltos reiterados cerca de una de ellas. Patricia Bullrich crece, escribió el domingo el jefe de redacción de Clarín, Kirschbaum, y el lunes 13 el diario insistió en la tapa.
Sus acciones y discursos incendiarios son apañados por Mauricio Macri, había escrito antes Carlos Pañi en La Nación. Más aún, el comentarista dijo que La Pata y su patito La Espina fueron a pedirle a los banqueros que hicieran fracasar el canje de deuda en pesos propuesto por el ministro Massa. La nota dice que los sacaron corriendo, pero no porque los banqueros sean buenos y no quieran estallidos, sino porque las condiciones del canje los favorecen ampliamente. Eso siempre que no llegue un gobierno que no pague. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a hablar de un sistema bimonetario que tiene Argentina y obviamente se refiere a dos condiciones a la vez. La primera, que una parte de la población utiliza el dólar como moneda de ahorro y la moneda, el peso, nuestra moneda local, como mera moneda de intercambio o de cambio. Y la otra, que es más grave, es que los empresarios, los grandes empresarios que están ligados al sector externo, internacionalizan nuestros precios. Esto es, logran que le paguen afuera una suma de dinero y pretenden que nosotros, para comprar el producto que se elabora acá, paguemos el mismo precio. Obviamente, un ejemplo claro es el aceite cocinero de 1,5 litros de girasol, que el girasol se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se convierte en aceite, se envasa, viaja 10.000 kilómetros hasta el puerto de Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa, y se venden en Ámsterdam a 2,48 euros. Y a nosotros, en cambio, en el mercado interno, no se lo vende a menos de 900 pesos, con la cual están tomando un dólar arriba de los 360 pesos, el dólar o el euro, que valen aproximadamente lo mismo, dólar o euro a 360 pesos. Entonces, esa internacionalización de precios y este hecho de que un sector de la población ahorra en dólar es lo que se llama el sistema bimonetario. Y también ahí dijo bien la expresidenta de la República que este sistema perverso no va a permitir nunca que haya acumulación de capital en la Argentina. O sea, toda la ganancia está hacia afuera, van a vender todo lo que puedan hacia afuera. Y esto lo complementó la Cámpora, por un lado en el discurso de Máximo Kirchner el día 11 de marzo, un día después que habló la expresidenta de la Nación en la Universidad de Río Negro, y también el documento que firmó la Cámpora en el día martes 14 de marzo del 2023. En ambos lo que dicen es que nunca al Fondo Monetario Internacional le interesó cobrar la plata que le dieron a Macri. Estos 44.599 millones de dólares, que fue el crédito efectivo en dólares que le dieron a Cambiemos, 44.599 millones de dólares, como entraron, desaparecieron. Al mismo momento que ingresaban las cuotas del fondo, se iba el capital, violando incluso el artículo 6º de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, que dice que no se le puede prestar a un país en fuga. Y la Argentina le estuvieron prestando, es más, lo removieron al presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo, porque era aberrante la forma en que sacaban los capitales que entraban del Fondo Monetario Internacional. Entraban en dólares y se iban, los mismos camiones que lo traían a la semana lo sacaban en otros aviones para otros lados. Este hecho aberrante que vimos todos, que sufrimos todos, pretenden que lo pague, lo está pagando el pueblo argentino, pero pretenden que lo paguen sine die. La Cámpora, y mejor tarde que nunca, dijo claramente que esa deuda es impagable y que no bastaban los 3 años del acuerdo que había firmado Macri, ni tampoco los 10 años que hizo firmar Guzmán y que incluso hizo convalidar con ley. No alcanzan los 10 años, porque a eso hay que sumar el resto de la deuda. Macri acrecentó la deuda en más de 100.000 millones de dólares. Pero antes de pensar en lo perverso del sistema bimonetario, debemos pensar en la raíz del problema. Y el raíz del problema es la matriz extractivista, agropecuaria y exportadora que fomenta esa supuesta deuda. Una deuda que benefició a la misma minoría que quiere dolarizarse para seguir sacando capitales del país.
Cristina Fernández de Kirchner dijo bien. Por más vaca muerta, por más litio, por más minería raro, por más que se encuentre lo que se encuentre, así como viene se va a ir. Es como también dijeron, Potosí tenía plata y estaba repleto de plata, la montaña en Potosí de plata cuando llegaron los españoles. Los españoles la detrajeron, la sacaron. Potosí es más pobre y sin la montaña de plata que tenía antes que llegaran los españoles. Ese ejemplo es el que debemos tener presente de lo que quieren hacer con estos recursos naturales. Por eso, antes de pensar en continuar con el Fondo Monetario Internacional y continuar con este sistema perverso de cogobierno del Fondo Monetario Internacional con la República Argentina, o que el ministro Massa diga que el plan de él es el plan del Fondo Monetario Internacional, debemos investigar la deuda. Vamos a compartir un texto de Jorge Elbaum titulado Narcos, Puertos y Cuevas, publicado en el Cohete a la Luna el 12 de marzo del corriente año. El texto comienza de la siguiente manera: la legitimación neoliberal del comercio de estupefacientes y la ruta del dinero. El incremento delictivo que sufre Rosario está relacionado en forma directa con la devastación progresiva de las instituciones provinciales, la legitimación del discurso en contra de las regulaciones estatales y la cohabitación con el crimen organizado. El abordaje mediático de dicha crisis, además, pretende convencer a la sociedad de que el problema está en el último eslabón de una cadena cuyas causas estructurales se omiten o se pretenden ocultar. El aumento de la producción, el transporte, la distribución y el consumo de drogas ilícitas se relaciona en términos históricos, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, con la desindustrialización y la exclusión social progresiva característicos del neoliberalismo. Ese contexto, que se inicia en los años 70 del siglo pasado, posibilita la financiarización, reduce la importancia de la producción y alienta las políticas de desregulación. Además, dichas políticas legitiman la flexibilidad laboral y precarizan de forma acumulativa a las grandes porciones de la población. Sobre esa realidad se monta la industria internacional del narcotráfico. Dos elementos centrales la institucionalizan. Por un lado, la permisibilidad de los estados para agilizar la circulación del capital, y por el otro, la difusión de un ejército de desocupados, segregados y marginalizados, aptos para convertirse en soldaditos, sicarios y o consumidores de todo tipo de subterfugios químicos capaces de liberarlos de la ausencia de futuro. El darwinismo social, que deriva de esta lógica, encumbra el mercado como institución sagrada y privilegiada, promueve la fragmentación social, el aislamiento virtualizado, la angustia y la desesperación. En la Argentina no se cultiva ni coca ni amapola, las plantas básicas para la producción de pasta base, el clorhidrato de cocaína o los opioides no sintéticos. Tampoco es un territorio aventajado en la elaboración de opioides de laboratorio como el fentanilo. Sin embargo, aparece como un espacio donde se han incrementado de forma exponencial los consumos en el marco de una realidad urbana caracterizada por la crisis de la cultura, del trabajo y la destrucción del tejido social y comunitario. A fines de los años 90, cuando el menemismo completó el ciclo iniciado por la dictadura militar, se extendió de forma exponencial la elaboración de sustancias, sobre todo las vinculadas a la pasta base de la coca, insumo para la producción de clorhidrato de cocaína. De esa manera, la Argentina se transformó en una pieza integrada a los cárteles ubicados en Colombia, Brasil y Paraguay, que lograban acceder a los precursores químicos necesarios para el proceso de transformación. Dichos precursores se encuentran disponibles en la Argentina por contar con un significativo desarrollo farmacológico y un entramado industrial donde los insumos químicos son de fácil acceso. La debilidad de las capacidades regulatorias del Estado,
la connivencia de las organizaciones criminales con las fuerzas de seguridad y la complicidad de fracciones relevantes del Poder Judicial le dieron forma a la toxicidad actual coronada por el lado del dinero negro, tanto del narco como el del de exportación de granos. Los grandes cárteles del narcotráfico diversifican sus ganancias derivando su capital hacia guaridas fiscales, fondos de inversión, emprendimientos inmobiliarios y observan todas las posibilidades de blanqueo de fondos que se ofrecen en diferentes lugares del mundo. Fieles a la cultura ambigua y enigmática de la mafia, además suelen comprar voluntades periodísticas y políticas sin que sus beneficiarios sepan a ciencia cierta la precisa proveniencia de fondos. El narcotráfico es funcional al neoliberalismo porque la desregulación de los estados es el territorio libre para viabilizar los negocios. Solo en el transporte internacional y en el tráfico mayorista se detecta la presencia de los capos globales del narcotráfico. Las bandas de Rosario son tentáculos dependientes de una red global habilitada gracias a la ausencia regulatoria del Estado. Las concesiones y privatizaciones portuarias implementadas 3 décadas atrás en la orilla de los ríos mesopotámicos, con nombre comercial de hidrovía, han sido acompañadas por la proliferación de aeropuertos clandestinos operativos gracias a la interrupción, durante el macrismo, de los programas vinculados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial y la radarización. Esa porosidad ha sido reforzada durante los periodos neoliberales en nombre de la pretendida libertad de circulación de bienes. Su desregulación garantizó, por lo tanto, el contrabando, la subfacturación de exportaciones y de forma concomitante el narcotráfico. La ayudita macrista. Los cárteles latinoamericanos utilizan los puertos privados del Paraná para emplazar sus cargamentos mayoristas hacia Europa. En 2018, el gobierno de Juntos por el Cambio suspendió el escaneo de containers provenientes de Paraguay con destino a Europa bajo el argumento de agilizar los trámites. La Dirección de Aduanas del actual gobierno repuso los controles y las barcazas provenientes de Paraguay migraron de forma automática hacia el puerto de Montevideo. Las desregulaciones impulsadas por los actuales cambiemitas también han sido útiles para la ampliación de los negocios del narco. El senador Oscar Parrilli detalló en un hilo de Twitter los mecanismos financieros utilizados por las bandas criminales para lavar el capital obtenido con la comercialización de estupefacientes. El macrismo aprobó las sociedades de acciones simplificadas, SAS, como medio para facilitar el apoyo al capital emprendedor, entre comillas. Según las informaciones provistas por la Inspección General de Justicia, la banda conocida como Los Monos creó solo en 2018 40 SAS, desde las cuales lograron emitir más de 12.000 facturas truchas. Ese instrumento emprendedorista les permitió evadir 1.200 millones de pesos en impuestos y además blanquear capitales por 10 millones de dólares. Luego de la aprobación de las SAS, Parrilli presentó un proyecto de ley para que dichas sociedades simplificadas deban ser supervisadas y controladas como el resto de las sociedades. Cambiemos, como era de esperar, nunca dio el quórum para su tratamiento por considerar que dicha regulación limitaba las transacciones y afectaba el normal funcionamiento del mercado. El director de sociedades de la Inspección General de Justicia, Darío de León, relató que los jefes de Los Monos, una vez encarcelados, continuaron fundando SAS a razón de una por semana a través de otros integrantes no detenidos de su red delictiva. La convergencia de intereses de los narcotraficantes con los evasores y los contrabandistas explican sus análogos procesos económicos de inversiones y la secuencia común de sus respectivas rutas de dinero. En Rosario, los operadores financieros, a través de mesas de dinero, las inmobiliarias, el mercado gastronómico y las agencias de turismo son algunos de los rubros donde se canalizan los dineros del narcotráfico. Para invertir en esos segmentos se instituyen SAS, fideicomisos o mutuales como la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, AMEL, que fue desbaratada por blanquear los capitales de Pablo Nicolás Camino, detenido en la cárcel de Coronda.
El objetivo fundacional de AMEL es el de brindar, entre comillas, ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados. El exdirector de la terminal portuaria de Rosario, Gustavo Pedro Shanahan, fue procesado por integrar una banda de narcotráficos comandada por Julio Rodríguez Granton. El empresario del juego, Leonardo Peiti, también ha sido encausado como parte de una red encargada de blanquear dineros provenientes de la venta de estupefacientes. Otro de los encargados de lavado es Yalil Roberto Azum, quien regenteaba una empresa constructora habilitada para la reparación de servicios públicos. Azum está acusado además de montar una mesa de dinero en el club Echesortu, donde se cambiaban cheques a narcos. Otra de las ventanillas disponibles para los contrabandistas y los vendedores de droga, Cofirco, fue allanada en 2020 a metros de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se realizaban operaciones de intermediación financiera no autorizada, contrabando de divisas, los llamaban cables y descuentos de cheques. El asesinato del operador turístico Hugo Oldani en 2020 es otro de los ejemplos que se ofrece para explicar la interdependencia entre el emprendedorismo delictual y el discurso neoliberal. La utilización de las llamadas criptomonedas es otro de los mecanismos utilizados por los empresarios que posibilitan el fortalecimiento y reconversión de sus jefes en puros y limpios empresarios. La crisis del 2001 habilitó el clima para la instalación en Rosario de los laboratorios de pasta base, a partir de lo cual se abarataron los estupefacientes y se expandió la actividad del narcomenudeo. A partir de esos años se comenzaron a propagar los búnkers de ventas. Ese proceso fue paralelo a la proliferación de cuevas financieras, el enriquecimiento de los exportadores de materias primas y la pauperización de los sectores populares. Estos últimos, sin expectativas de trabajo e inmersos en una ciudad progresivamente desindustrializada, se convirtieron en la mano de obra disponible para las organizaciones delictivas y también en potenciales consumidores. La contribución final del combo criminal la añadieron las fuerzas de seguridad, la justicia provincial y el arcaico sistema político provincial, que terminaron siendo funcionales por complicidad, desidia e inoperancia a una guerra larvada donde son acribillados prioritariamente los más humildes. Mientras, los grandes narcos globales fungen de empresarios en los elegantes ágapes mediáticos. Y los defensores de la libertad de empresa les siguen cambiando cheques al 30%, avalados por las SAS que el emprendedorismo habilita para combatir las regulaciones, las retenciones al campo y el derecho inalienable para contrabandear y evadir sin ser nunca juzgados, calumniados. Bueno, hasta aquí el texto de Jorge Elbaum. Hasta la próxima. Chau, chau. De la Plaza La Corte. Esperamos a todos. El 24 de la Plaza La Corte. El 24 de la Plaza de Mayo, todos a la Corte. Basta de proscripción. El 24 de la Plaza La Corte. La proscripción al carajo. Argentina es inmigrante. De la Plaza a la Corte. El 24 de la Plaza La Corte. Plaza a la Corte. De la Plaza La Corte. Él nos dijo, hay que hacer una poblada para echar a estos jueces de mierda. Y este 24, compañeros, estamos convocando a que después de la Plaza de Mayo vayamos a la Corte Suprema de Justicia. Este partido judicial es el garante de los poderes concentrados, del imperialismo, de la obra de Charleston, para sacarnos todos los recursos naturales. Y nosotros, compañeros y compañeras, nosotros jóvenes, nos queremos quedar a vivir en esta patria. Cobramos la bola, que es el 24 donde vamos a la vuelta de la tabla. Queremos una gran demostración de conciencia popular para que Cristina vuelva, compañeros. Es fundamental
ojalá que este 24 logremos hacer esa poblada. Para que crezca la ilusión, compañeros, es fundamental romper con la fragmentación. Y para romper con la fragmentación hay que mostrar que este pueblo tiene de pie, que este pueblo va a vencer. El 24 de la Plaza La Corte. Este 24 de la Plaza La Corte. El 24 de la Plaza La Corte. El 24 de la Plaza a la Corte. El 24 de la Plaza a la Corte. De la Plaza a la Corte. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta El 24 de la Plaza a la Corte. El 24 de la Plaza a la Corte. El 24 de la Plaza La Corte. El 24 de la Plaza a la Corte. El 24 después del acto de los organismos nos vamos todos a la Corte. El 24 después de la plaza vamos a la Corte. De este 24 vamos a marchar desde la ESMA hasta la plaza y de la plaza a la Corte, que es donde tiene que terminar la marcha. La Plaza a la Corte. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver. Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción.